Muy bien, buenos días para todos ustedes los que nos están viendo. Bueno, buenos días no porque no sabemos si en Kazajistán, Lucas capítulo 11, versos del 1 al 4. Buenas, vamos a repetir nuevamente. Buenas para todos los que nos están viendo. Ayer tuvimos una visita y fue muy gratificante escuchar que una persona ve nuestras predicaciones, ve nuestros videos, nos sigue. Entonces, qué bueno por eso. Queremos enviar un saludo muy especial a algunas personas que nos ven en España. Queremos enviar un saludo muy especial a algunas personas que nos ven en Estados Unidos, a unas personas que nos ven en Francia. Uy, no, ya nosotros somos internacionales. Gloria a Dios por eso. Entonces, qué bueno que nos están viendo. Si es en la tarde, buenas tardes. Si es en la mañana, buenas tardes. Buenas mañanas. Vamos a leer la Biblia entonces en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Bienvenidos todos a la comunidad cristiana de transformación. Bienvenidos ustedes. Y estoy así muy acelerado. Um, vamos a leer la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos del 1 al 4. Este mensaje ya ha sido una serie que la hemos titulado Una oración o más bien oración didáctica. Oración didáctica. ¿No encontraste la número 1? Dice oración didáctica. Bueno, en YouTube está, la oración. Muy bien, listo. Dice así, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Yo hoy quiero hacer énfasis en esto. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Punto. Ahí él les dice, hay otra conversación del Señor y entonces él les dice, ¿quién que ustedes que tengan un amigo? Y empieza a hacer una narrativa. No vamos a hablar de eso hoy, pero vamos a hablar algo del contexto. ¿Listo? El Señor Jesús, el Evangelio según San Lucas, es conocido como el Evangelio de la oración, porque es donde más veces se muestra al Señor Jesucristo orando. Es donde más veces se muestra la intimidad que él tenía con el Padre. Es las veces que él más habla de la oración en cuanto a cercanía divina. Entonces, este evangelio es determinado el evangelio de la oración. En los capítulos anteriores de las serie que tenemos de oración didáctica, hemos hablado de algunos aspectos. Por ejemplo, en la primera parte, de hacer un resumen rápido, hablamos del verso 1, lo que significaba el acontecimiento de la oración de Jesús. No era mero deseo, era una realidad, aconteció. Dice que él oraba en dónde? En un lugar. Quiere decir que entonces nosotros somos un qué? Andante. ¿Recuerdan? Un altar andante. ¿Dónde podemos orar? En cualquier parte. Donde se nos dé la real bendita voluntad, ahí podemos orar. Nosotros somos altares andantes. John Wesley, en el año 1800 algo, principios del año 1800, John Wesley fue uno de los reformadores del movimiento protestante. Y él decía que el púlpito, el mundo era su iglesia y cada esquina era un púlpito. John Wesley decía que para predicar no se necesitaba una iglesia como estado, un lugar físico, una locación. Había que predicarle a todo el mundo. Y él decía, y mi púlpito es en cada esquina. ¿Dónde se debe orar? En cualquier lugar. El Señor Jesucristo, enseñando a orar, en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 dice, no sean como los hipócritas que aman orar en la esquina, donde todo el mundo los ve, que aman orar con sus filacterias largas, con su cosito aquí lleno de palabras, de promesas bíblicas y tal. No sean como ellos, porque ya ellos
obtuvieron su recompensa. Ya los vieron, ¿cierto? Entonces, orar en dónde es, en cualquier lugar, donde usted vaya. Yo les planteé una tesis que yo vengo a formalizando, y es que en la antigüedad, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de esclavitud de Egipto, les mostró en el día el camino a través de una nube que los protegía del sol, y en la noche una nube que los protegía y les suministra una columna de fuego, en la noche y en el día una nube, ¿cierto? Hoy en día esa nube no existe, porque hoy en día el poder de Dios está en ¿dónde? En nosotros. Entonces usted y yo somos los que guiamos la presencia de Dios. Usted no ha notado que cuando una persona se consagra a Dios, el mundo no lo limita y donde quiera que vaya, esa persona afecta positivamente a quien esté a su alrededor. Me explico. Un verdadero cristiano, cuando está en cualquier lugar, lo conocen por cristiano, no por complicado, no por religioso, no por... Yo tengo un amigo, un tío, que mi tío me cuenta la historia de un cristiano que él odia. Mi tío odia a ese cristiano, porque él dice, ese cristiano no es como usted. Ese cristiano muestra una religión. Él dice, ese cristiano a las 8 de la mañana llega y se cambia, se organiza, a las 9 de la mañana se sienta y se toma su café. Ese cristiano, o sea, si usted lo ve, es muy parado, ¿cierto? Es muy sistemático. Pero dice, ese cristiano cuando ve la necesidad de alguien se hace loco y se voltea. Ese cristiano cuando presta plata la presta con interés. O sea, él no es práctico. O sea, no está guiando la presencia de Dios ahí. Entonces, un cristiano verdadero, cuando está en cualquier lugar, ¿qué hace? Hace que el ambiente, la atmósfera, sea una atmósfera de Dios, que hace que ilumine. Es luz en donde... Tan rico estar con esa persona. Nuestro hermano que yo aprecio mucho, y se me olvidó el nombre, pero lo aprecio mucho. El príncipe de los predicadores. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon decía, ustedes son la luz del mundo, no la Biblia. La gente en el mundo no lee Biblia. La gente en el mundo lee cristianos. Ustedes que leen la Biblia son los que tienen que iluminar al mundo, presentar alternativas, pero a veces nosotros los cristianos, por no tener una vida de comunión con Dios, con la realidad que debe ser, entonces no presentamos la alternativa de Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Dónde se debe orar, pues? ¿Dónde debe ser mi lugar de culto? En cualquier lugar. Un altar andante debo ser yo. Muy bien. Él les dijo, cuando oren, entonces, para entrar ya en materia, ya les resumí lo de las otras dos. El teleprompter me dice, la oración no es para conseguir lo que yo quiero de Dios, sino que es para conseguir que la voluntad de Dios se cumpla en mí. La oración no es para torcerle el brazo a Dios. La oración es para formar mi carácter y yo me pueda acomodar al modelo de Dios. ¿Listo? Dice así, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Esto a mí me marcó esta semana que estaba leyendo esto nuevamente para compartir el mensaje de hoy. Ellos no llegaron diciendo, Señor, enséñanos cómo debemos orar. Ellos no llegaron diciéndole, Señor, denos el tip para poder orar. Usted no ha visto que hoy en día, no estoy hablando mal de nadie, Dios sabe que no, sino que si se da, pues qué pena. Hoy en día no se sienta aludido, pues yo no me siento aludido, pero uno tiene que colocar la salvedad ante todo, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo a hablar de inclusión, entonces, por ejemplo, me toca pedir disculpas por el tema. Nada. Hoy en día usted busca en YouTube, en donde sea, busca mensajes motivacionales, busca mensajes de superación, lo que sea. Y entonces usted encuentra conceptos como 5 formas de obtener la prosperidad económica. Y ¡prum! Usted se mete ahí. 5 formas de buscar el favor de Dios, 4 formas de buscar el favor de Dios. Entonces todo lo convierten en fórmulas mágicas. Todo. Y eso no es nuevo, muchachos. Eso no es nuevo. Eso es tan viejo como la raza humana.
De hecho, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, el fulano aquel, el Señor lo reprenda, entró diciéndole lo siguiente: con que Dios ha dicho. Y entonces ellos dijeron, ay, tal cosa. Entonces él empezó a meterles, ¿qué? Raciocinio a la vuelta. Ahí nació el racionalismo. Y él dice, ¿sabe Dios que el día que eso coman, ustedes van a ser como Dios? Paso para ser como Dios, desobedézcalo. Ahí está el resumido el tema. Entonces resulta que los discípulos, la gente de la época de Jesús, venían con ese mismo concepto, el concepto de las fórmulas mágicas para orar. Y ellos tenían una cosa bien brava. La tradición les había enseñado esa fórmula, ese requerimiento. Y entonces veían a personas con una posición espiritual que les mostraban una manera, un método, un patrón de comportamiento que aparentemente era el correcto. Y era una persona que colocaba filacterias, son unas tiras que en esa época se colocaban, aún las usan los ortodoxos. En la ropa colocaban unas tiritas y en esas tiritas habían promesas bíblicas, promesas de Dios. Todavía usan, son tiras de cuero, todavía las usan y entonces ellos proclaman la palabra. Por ejemplo, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y eso es bien, porque están proclamando la palabra de Dios. Pero el tema es que convierten eso en amuletos. O sea, el día que no salen con esa tira, ese día les pasa su cacharro y dicen, ay, pues madre, como no traje la tira, entonces el ángel de Jehová me despachó por un segundo, me descuidó. Se convierte entonces eso pues en amuletos, en Salmo 91 abierto ahí. Yo he entrado a casas donde la Biblia ya está cerrada, pero se ve la parte amarilla donde estaba el Salmo 91 abierto, ¿cierto? Entonces la gente tenía ese modelo, ese patrón de que había un grupo de personas que se paraban en las esquinas y recitaban mucha Biblia, y recitaban oraciones, recitaban oraciones. Cuando yo empecé en el ministerio hace muchos años, yo empecé en una misión muy linda, pero esa misión era muy posopropéyica. En esa misión todos querían, es más, esa gente hablaba, y cuando esa gente hablaba uno decía, ay Dios mío, porque eran hombres con ese vozarrón así, voz comercial. Oh Jehová, aquí está tu siervo, respalda. Y uno decía, ay Dios mío, ya me descubrió el pecado. Porque era una cosa que aparente, ¿sí o no? Una de las cosas que este servidor ha tenido es que casi nunca me he acomodado a ese tipo de moldes. Entonces a mí me invitaban, ya cuando empecé a coger fuerza ministerialmente y tal, me invitaban a predicar en las asambleas de pastores y todo el tema. Y entonces empezábamos a orar y yo dejé a un lado ese tipo de oraciones posopropélicas y largas y empecé a orar con cosas más elementales. Señor, tengo miedo de estar aquí predicando ante esta cantidad de hombres muy sabios, muy tesos. Entonces empecé a exponer una oración más sencilla, más vulnerable, más de relación. ¿Qué tiene que ver esto con lo que les voy a enseñar? Mucho, porque los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, no cómo orar. Y nosotros siempre vamos detrás de la fórmula. ¿Qué oración me puede servir? Hay, sí, hay me encanta cuando uno está en los canales de YouTube y tal y sale la ventana emergente. Como oración para la prosperidad. Y ahí mismo, clickity, oración para prosperidad. Yo lo he hecho y no me ha ido bien. Oración para la sanidad, oración, ¿cierto? Y la gente le gusta ese tipo de cosas místicas. Las fórmulas. Haz esto de esta manera, levántate a las 3 de la mañana descalzo y te vas caminando por donde por donde haya harto popó de perro, porque entre más dolorosa sea el método, la penitencia, más asertiva va a ser. Listo. Entonces resulta que esta gente se acercó y le dijo al Señor, enséñanos a orar. No les dijo cómo orar. Y entonces, y si colocan un ejemplo, dice, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, Juan el Bautista tenía un concepto totalmente diferente al concepto religioso que tenían en esa época a nivel judío. Más larga, exactamente, Dios escuchaba, entre más posopropélica, más se escuchaba. Entonces ellos decían, palabras magníficas, oh magnífico Dios, benevolente Padre, eterno Señor y tal. Y entonces Juan
dice la Biblia que era un hombre que estaba vestido de pelo de camello y que su comida era miel silvestre y langostas. Entonces ellos le dijeron, mira que el modelo de él les funcionó. Parece ser que los dos discípulos que le dijeron esto al Señor habían sido en su momento discípulos de Juan el Bautista. Parece que habían sido discípulos de él. Entonces el Señor llega y les dice a ellos, es correcto, me gusta eso. Entonces ustedes van a orar de la siguiente manera. Pareciera una cosa contradictoria, ¿no? Él dice, enséñanos a orar, no cómo orar. Pero entonces el Señor Jesús aquí dice, cuando ustedes oren, digan. Digan. Eso es muy importante. Digan. Cuando ustedes oran, entonces el Señor les dice a ellos, cuando oréis, decid. ¿Empezad a qué? A proclamar. Y entonces ahí, hace 8 días hablamos de eso. Padre, entonces, ¿cómo debe ser la oración? Una oración íntima. Íntima. La verdadera oración de un creyente es una oración íntima. Acá utilizamos un discurso. La oración tiene que ser una oración viva, dinámica, biológica, espontánea. No hay cosa más horrible que algo así rígido, rústico, rígido, premeditado. Amor, ¿tú te imaginas uno llegar a la esposa y decirle, mi amor, prepárate porque esta noche vamos a tener relaciones sexogenitales? Hablando pues de la parte con la esposa, ¿sí o no? A la esposa, ¿qué le gusta? Que el hombre de por la mañana le diga cositas. Empiece a regar el jardín. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo estás? Y de vez en cuando, toma lo tuyo. A Dios le gusta, de hecho casi siempre él utiliza la analogía del matrimonio para hablar de la relación con él. Casi siempre Dios utiliza la analogía del matrimonio para describir la relación de Cristo con la iglesia. El libro de Eclesiastés es una analogía. El libro de Eclesiastés se debe interpretar literalmente y también metafóricamente. Tiene las dos aplicaciones. Entonces, a él como le gusta una relación viva, dinámica y biológica, tiene que ser espontánea. Usted a la esposa, le repito, no le va a hablar así todo prosopropéllico. ¿Usted cómo habla con él, con ella? Pues los que hemos tenido la experiencia de ser casados, con confianza. Ahora, los hijos, uno cómo habla con los hijos. El hijo no le va a presentar en la casa, oh, excelentísimo padre, benevolente y misericordioso papá. ¿Será que el día de hoy habrá la posibilidad excelsa de que a bien tú tengas darme, proveerme, nutrirme con el desayuno? No, el muchachito llega diciendo, tengo hambre, tengo hambre. Ya no hay más, ¿cierto? ¿Cómo tiene que ser la oración? Espontánea. Cristo dice el libro de Hebreos capítulo 5, versos 7 y 8. Dice, Cristo en los días de su Padre, ofreciendo ruegos, un gran clamor, hasta llegar a las lágrimas, oró a aquel que lo podía librar de la muerte. Si usted en la oración no siente esa sensibilidad, esa espontaneidad, eso vívido, quiere decir que usted todavía está manejando algo de rigidez. Ah, sí. Sí. El primer punto es ese. Cuando el Señor les dijo a ellos, cuando Él les dijo a ellos, decide esto, Padre nuestro, entonces Él que les estaba hablando a sus discípulos. Nunca en la Biblia, esto lo estoy diciendo repetido, no importa, lo dijimos la vez pasada, nunca en la Biblia ninguna otra persona había orado al Eterno como papá. El que vino a hablar de paternidad fue Jesús. De hecho, eso a los religiosos los escabraba, los ponía mal. Él decía, ¿cómo es este que viene a decir que? Porque él le decía, para creerte a ti en el Evangelio según San Juan, le decían los religiosos, escribas, fariseos, públicos, toda esa gente le decía al Señor, muéstranos al Padre. O sea, se estaban burlando de él.
Para nosotros no es normal, porque para nosotros nos han enseñado que Dios es nuestro papá. Pero en ese momento no era así. Entonces ellos burlándose de él le decían, muéstrenos al padre pues, a su papá, muéstrenelo. Y él decía, hombre, todo este tiempo que he estado con ustedes y no me han visto. De hecho, los discípulos se atrevieron a preguntarle eso. Uno de los discípulos le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No tenían relación con el papá. Entonces ponle pues cuidado, surge la primera pregunta. De los que estamos aquí, los que nos están viendo, ¿cuántos tenemos a Dios como papá? ¿Cierto? Si lo tenemos como papá, gloria a Dios. Pero los que no, hay que empezar a hacer un proceso. Esta semana yo hablaba con una jovencita, bueno, no es ni tan jovencita, pero esta semana yo hablaba con una jovencita y empecé a comentarle que, pues que he venido teniendo relación con algunos pastores y que ellos han venido buscando consejo de mi parte y yo les he venido hablando a ellos y tal. Y entonces yo le dije a ella, mira, es una relación con este grupo de pastores muy bacana porque ellos simplemente me buscan a mí para buscar consejo. Yo no estoy buscando formar una asociación de pastores, nada de eso. Y ella me dice, es que usted ya está en el nivel de paternidad con ellos. Yo no lo había entendido. Y dije, claro, ya estamos en ese nivel de que podemos ayudar a otros pastores a entender la paternidad de Dios. No con esto quiero decir que uno va a buscar sustitutos. Entonces es que mi modelo paterno es aquel. No, 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 no. El modelo que le va a mostrar a usted quién es su papá y el amor de su papá se llama Jesucristo. Cristo es el que nos va a mostrar el modelo de paternidad verdadera. Si usted quiere entender el modelo de paternidad, entonces va a estudiar conmigo la Biblia y vamos a mirar en Jesús cómo se manifestaba. Y lo voy a mostrar de esta manera. Hay gente que dice que en el momento de la crucifixión, el Padre le volteó la espalda a Jesús. Porque Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay gente que dice, ay, qué pecado el Señor, ay, que no sé qué, que el Padre de Jehová es malo, que le volteó la espalda a su hijo. No, 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 no. El Padre le volteó la espalda a Cristo porque Cristo tenía cargado todo el peso de pecado de la humanidad, pasada, presente y futura. ¿Y alguna vez alguien se ha preguntado hacia dónde estaba mirando el Padre cuando le volteó la espalda a Jesús? Yo una vez me puse a hacer ese estudio y saqué esta pequeña conclusión. El Padre, cuando le volteó la espalda a Cristo, lo estaba mirando a usted y me estaba mirando a mí. Porque por fin pudo volver a tener intimidad con nosotros. Por eso Cristo les dijo a ellos, van a relacionarse con Él como su papá. Y está diciendo aquí, no de singularidad, Él está diciendo Padre nuestro. O sea, Él quiere que la humanidad entera se reconcilie con Él, se vuelva a tener relación con Él. Padre. Podemos nosotros hoy decirle a nuestro Padre Celestial, papá, gracias al sacrificio de Cristo. Pero para que Cristo hubiese tenido la expresión de Padre, ¿por qué me has abandonado? Previo a eso hubo otra cosa muy hermosa. Hay gente que dice que en la oración del Getsemaní, aparta de mí esta copa. Entonces hay gente que dice que en el Getsemaní Cristo le estaba diciendo al Señor, al Eterno en oración, ay Señor, si es posible que yo no sea crucificado. Él no estaba orando por eso. Cristo no estaba orando porque Dios le librara de la crucifixión. Ese era el plan eterno, que a través de la cruz usted y yo pudiésemos entrar ante el trono de la gracia. Ese era el plan que desde la eternidad se había urdido, se había conjetado, se había hecho. Cristo lloraba y sudaba sangre porque era la primera vez que se iba a separar del Padre. Era la primera vez que no iban a tener intimidad y comunión el uno con el otro. Era la primera vez que Cristo iba a estar separado de la relación con el Abba, con el papá. Usted y yo tenemos que empezar a anhelar el tener algo tan íntimo con Dios que el día que no lo sintamos, nos sintamos perdidos. Que el día, lo que pasa es que todavía estamos muy habituados al Padre nuestro. Y entonces ya que melo. Usted y yo como cristianos, como creyentes, tenemos que llegar al punto de intimar tanto con nuestro Señor que el día que medio estemos cometiendo un pecado, que el día que medio sintamos que Él
nos desesperemos por estar alejados de la presencia de Dios. ¿Sabe qué es lo que está agotando, asfixiando, ahogando el mundo en este momento? La ausencia de Dios. La ausencia de la presencia de Dios en cada persona es lo que le está asfixiando. Porque la gente busca alternativas en todas partes, menos donde tiene que ir, menos donde se tiene que acercar al Padre. Y el Padre se quiere acercar a nosotros. El modelo de familia se ha dañado. El modelo de familia el mundo, Satanás lo quiere tergiversar. Por eso ahora ya no se cree en el papá. Yo me acuerdo hasta mi generación. Por ejemplo, me crearon mi familia materna. Y mi abuelo era el papá. Así haya cometido los errores que haya cometido, era el papá. Y se respetaba. Y mi abuela le dio honor a mi abuelo y ella vivía en un apartamento y él vivía en otro. Y mi abuela le daba honor a mi abuelo. Cuando Dios nos enseña a orar, no cómo orar, sino cuando Dios nos enseña a orar, lo primero que Él quiere develarnos a usted y a mí es la paternidad con Dios, la cercanía con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Muestra dónde está Dios. En todo lugar, los cielos aquí, cuando hablan la pluralidad de los cielos, es el lugar donde está Él, el tercer cielo, la bóveda celeste y aún aquí la tierra, y aún debajo de la tierra. En todo lugar está el Señor. Entonces, número uno, ¿qué nos quiere mostrar Dios a través de cuando nos enseña a orar? O sea, enseñarnos a orar es primero que todo enseñarnos a tener que con Dios. Mira, la base, es más, yo no puedo, ya podemos dejar así la predicación, el mensaje de hoy. La base del cristianismo es tener una relación viva, dinámica y biológica con Dios, con el Padre, con el Abba. Mira, la Trinidad en sí, en pleno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en pleno trabajan en función de que la raza humana lo conozcan a Él como Dios eterno. Esa es la función de ellos. El Eterno quería estar con el ser humano. El ser humano desobedeció y se alejó de Dios. Pero Dios buscó la forma de acercarse a nosotros, matando a Jesucristo para poderse acercar a nosotros. Por eso cuando le dio la espalda a Cristo, nos estaba abrazando a usted y a mí. Eso a mí me motiva. Para ser cristiano a mí me motiva. Porque entonces quiere decir que cuando yo tengo falencias es porque no estoy buscando en la fuente adecuada. Entonces ahí es donde sale la pregunta. ¿Quién es tu papá? ¿Tu papá es Mamón, el dios del dinero? ¿Tu papá es la moda? ¿Quién es tu papá? Junior, tu papá, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Es Nacional, tu papá? ¿Es el trabajo? Colóquele el título que sea. ¿Qué es tu papá? ¿Quién es tu papá? ¿De quién dependemos? Mira, ser cristiano, ¿sabes? Porque a veces es duro. A veces ser cristiano es duro porque el cristiano vive por fe. Ustedes sabían que en el primer siglo a los cristianos les decían ateos, porque hace 2000 años, los romanos, era el imperio romano el que predominaba. En Roma, a los creyentes en Jesucristo les decían ateos o les decían caníbales. Ateos, ¿por qué? Porque todo el mundo adoraba ídolos, imágenes, y los cristianos no adoraban ningún ídolo, adoraban a Dios, ¿cierto? A los cristianos los tiraban a los leones en el circo romano. Cuando quieran estudiamos historia de la iglesia, eso es apasionante, a mí me encanta. Los tiraban a los leones, con sus bebés, con sus niños, y los cristianos en esa época felices, dichosos, gozosos porque los estaban tirando a los leones, a las injurias, a la matanza, al improperio, por el solo hecho de proclamar que Jesucristo era su Señor. Entonces les decían ateos porque no creían en ninguna imagen. Y les decían caníbales porque ellos hacían la cena del Señor. Y la cena del Señor no era como nosotros que la hacemos una vez al mes. Era diario. Ellos siempre que se reunían los cristianos decían, vamos a conmemorar
con el partimiento del pan, la comida que se estaban ingestando, recordemos que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando tomaban el vino, la cena, la sobremesa, decían, esta es la sangre del nuevo pacto que es para nosotros. Ya Dios no necesita un borrego, un cordero, ya Dios no necesita nada porque ya Cristo se dio por nosotros. Entonces recordaban, entonces la gente a nivel de la época decían, esa gente en cada culto se comen un pedacito del fundador de su religión. Por eso les decían que eran caníbales, porque se comían un pedacito del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Conceptos totalmente equivocados. Ese es el tiempo de los conceptos equivocados. Hasta ahí me estoy dando a entender. Santificado, Padre nuestro, santificado. La palabra santificar quiere decir apartarse. Para usted poder aprender a tener relación con Dios, se tiene que apartar del mundo. Santificarse es así de sencillo. No haga lo que hacen los demás. No se deje convencer de lo que hacen los demás. Es que para vivir bien tengo que trabarme, para vivir bien tengo que vapearme, para vivir bien tengo que tomar, para vivir bien tengo que ir donde las gagas allá en la raya. No, eso es lo que está ofreciendo el mundo. Yo nunca he ido donde Liz Laylee, nunca. Donde You Jamie, yo nunca he ido donde You Jamie. El mundo le ofrece a la gente alternativas para creer que tiene ¿qué? Solución a los problemas. Mire, santificarse es la cosa más sencilla del mundo. No necesariamente tiene que vestir con una bata larga. La verdadera santificación está en el corazón circuncidado. Si usted mira la Biblia dice en el libro de Colosenses, en el libro de Gálatas, en los Evangelios, en los Filipenses, en los Tesalonicenses, el apóstol Pablo es el que más le dice a la gente, la mejor forma de santificarse es, si tiene ira, deje de ser irascible. Si está muy celosito, muy envidiosito, deje de ser celoso. Haga morir eso terrenal. Eso es santificarse. Si usted era muy mentirosito, pues no mienta más. Que usted es muy enojón. La Biblia dice que el enojo y un asesinato es igual. Así que uno no puede juzgar, ay, es que Garavito mató 400 niños y se los comió y todo el tema. ¿Usted cuántas veces ha acostado usted enojado con su hermano, con su esposa? Es igual que Garavito. Santifica. Aún tenemos la crianza de la iglesia tradicional que nos enseñó que hay pecados veniales, hay mentiras piadosas. No. En pecados mortales. Mira, delante de Dios, pecado es pecado, sencillo. Ahí no hay de que, ay, que no, que es que de pronto pequé un poquito. Ve, yo como que medio adulteré. Se lo metí nomás un poquito, no fue todo. Ningún defecto. No. En el sacrificio, cuando era la asistencia de Dios a nivel sacrificial de cordero, el cordero tenía que ser perfecto. Ninguna manchita, era un cordero que perfecto. Una vez un hombre dijo que él no había adulterado y fueron como 7 u 8 mujeres que le dijeron que sí era un adúltero. Él dijo, no, yo no adulteré con ninguna porque con ninguna eyaculé. Diga pues. ¿Cómo le parece? Ese es un campeón. Es más, cuando él dijo eso, yo llegué y lo miré y después me la acerqué y le dije, ¿y cómo hiciste? A ver, es la mentira más grande del mundo. ¿Qué dice la Biblia? El Señor Jesucristo lo llevó al nivel que es. Cualquiera que mire a una mujer o a un hombre con sevicia, con ganas, con malicia, con deseo, ya es un adúltero. Ya, entonces, ¿para qué no le botemos vapor? Así que, ¿cuánto adúltero hay conmigo aquí? Vea. Yo conozco gente que mira bajitico o no. Ese cuerpito y esos huesitos. ¿Usted ya murió eso? No, yo no dije que era usted. Ya no mira bajitico. Ya no mira bajitico. Oiga, pues, ya. La mire. Es más, póngale pues que, míreme. Yo conozco gente que mira bajitico. La estoy mirando a ella, no a nadie más. Listo. Entonces, santificarse.
¿Qué es santificarse? Es apartarse. La palabra santificación, y se lo voy a poner más teso. Hace 20 años yo hablaba con un pastor cuando empecé a postular este tipo de cosas. La verdadera santificación no está en el exterior. El exterior es un reflejo, pero la verdadera santificación está en un corazón circuncidado por la palabra de Dios. Yo le decía a un pastor hace 20 años, al que era mi pastor en esa época, yo decía, pastor, vea, si usted me quiere hablar de legalismo, el verdadero legalismo es cuando yo cojo la Biblia, me la coloco como espejo y si estoy enojado con mi hermano, voy y le digo, hermano, perdóneme porque estoy enojado con usted. El verdadero legalismo es aceptar lo que hay en el corazón, lo que hay dentro de mí. El verdadero legalismo es aceptar lo que yo soy, mi condición. ¿Cuál es mi condición? Mi condición es una condición de pecado. En ese sentido, porque la ley tiene que estar ¿en dónde? Cristo no vino a abolir la ley, Cristo vino a cumplir la ley, ¿cierto? Y la ley se cumplió con él en todo el sentido de la palabra. Cristo fue el que vino, el único, la única persona que ha podido cumplir la ley como tiene que ser bajo la ley de la gracia ha sido Cristo. Ahora hay una ley que nos rige a usted y a mí. Según la Biblia, según Romanos, hay una ley que se llama la ley de la fe. Usted y yo estamos bajo la ley de la fe. Y si es una ley, si es un decreto, se tiene que cumplir. Así que si usted y yo estamos en problemas, en circunstancias difíciles, si usted y yo creemos, esa ley se tiene que cumplir, porque el que la estableció es el Eterno. ¿Me van a entender? Muy bien. Santificarnos, ya termino esta partecita. La palabra santificación está asociada con la palabra anatema. Los que son cristianos saben que anatema es ¿qué? Maldición. Etimológicamente la palabra santidad y anatema son lo mismo. ¿Por qué? Porque cumple dos funciones. La primera, para usted poderse santificar, tiene que morir algo o alguien. Para poderse santificar, tiene que morir o el pecado o usted. Entonces está asociada la palabra santidad y anatema son lo mismo, tienen la misma raíz. Porque resulta que lo que no te santifica, te mata. Pero para poderte santificar, te tienes que morir. El Señor dijo, es muy fácil. Mire, cualquiera que quiera seguir en pos de mí es breve. Tome su cruz cada día y sígame. Ya, Cristo hizo lo más difícil. Ya yo tengo que empezar a caminar. El evangelio es práctico. Amén. Listo. Entonces el Señor, cuando les enseñó a orar, la enseñanza de la oración no era una fórmula mágica, era un proceso. Empiecen a circuncidar ustedes, mis queridos amigos, todo ese concepto que ustedes tienen de religión y empiecen a decirle a su papá, Abba, papá, padre. Mis queridos amigos, empiecen a santificarse porque Dios es santo y ustedes tienen que estar cerca de Él en santidad. Pero resulta que ustedes no se pueden santificar por ustedes mismos. Necesitamos que la santidad de Dios llegue a nuestra vida. Tercero, el Señor en la oración dice, venga tu reino. Lo que hay que hacer es establecer que en nosotros el reino de Dios. Y hablábamos hace 8 días que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz y amor. ¿En dónde? En el Espíritu. El reino de Dios entonces, ¿de qué consta? Gozo, estar siempre en una actitud de gozo. Ahora, ¿yo por qué voy a estar gozoso en todo tiempo? Les voy a decir una cosa sencilla. Como cristianos, a mí me gusta hacerle preguntas a los cristianos. Cuando la mayoría de veces a mí no me gusta decir, ay, yo soy pastor y tal, yo soy evangélico y yo soy el más de todos. No, a mí me gusta preguntarle a los cristianos, ¿usted por qué es cristiano? Casi todos votamos el cambio, porque tenemos mucha información, pero poca confirmación de esa información. Entonces yo a veces les pregunto, ¿y usted por qué tiene gozo en el Señor? Ah, porque Cristo es mi gozo. Pero ¿por qué es su gozo? Sí, porque Cristo es... Y ahí mismo se abaten. No, es que Cristo es mi gozo, Cristo es mi gozo. Y uno los ve tristes del sábado. ¿Y qué? ¿Por qué está triste que no tengo plata? Pues no es que Cristo es su gozo. Entonces ahí uno dice, entonces no era Cristo su gozo, era la plata lo que le producía el gozo. ¿Cierto? Mamón. Bueno. ¿Por qué un cristiano cuando dice, venga tu reino a mi vida, tiene que empezar a entender que el reino de Dios no es comida ni bebida? Porque es lo natural. Usted y yo vivimos acá en la tierra. ¿Quién dice que no? Y hay que trabajar para poder
subsistir y tal. El tema es que yo no puedo permitir que las circunstancias estén sobre mi vida, porque entonces yo no voy a estar, como dice la Biblia, por encima, sino por debajo. Y a eso nos llamó el Señor a nosotros, a estar por encima y no por debajo, a ser cabeza y no cola. Por eso Jerusalén hoy está bajo maldición, porque esa mezquita, la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, está sobre lo que en un tiempo fue el templo de Salomón. O sea que están por debajo y no por encima. Por eso cuando venga el anticristo los va a engañar, porque va a rescatar ese tercer templo y van a decir, ay, sí, ya llegó el que era el Mesías. Nosotros estamos acostumbrados a lo material. El gozo que debe producir Jesucristo en un cristiano es la eternidad. Diga conmigo, la eternidad. Yo a veces le pregunto a los cristianos, ¿y vos para dónde vas después de la muerte? Ah, para el cielo. ¿Y qué vas a hacer? Ding, ding, ding. La Biblia está llena de relatos de lo que vamos a hacer en la eternidad. Usted quiere tener, mija, con eso ya tengo. La Biblia dice que yo le proclamaré todo el tiempo, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien ha de venir. La Biblia dice, relata qué vamos a comer en la eternidad futura. La Biblia dice qué vamos a comer, o sea, nosotros no vamos a hacer los cuerpos gloriosos que la gente dice tiene sueño. La gente dice que no tiene el cuerpo glorioso, ¿sí o no? Nosotros vamos a tener una dieta ya y Él va a ser nuestra dieta. Eso a usted y a mí nos tiene que motivar, simple. Claro. Allá todos vamos a ser así tan espectaculares como yo. Póngale pues cuidado, mis amados santos de Dios. Si usted no tiene el gozo de la eternidad es porque todavía no ha indagado en ella. ¿Qué hay que hacer entonces con ella? Simple. Venga a tu reino. Cuando el Señor dice, cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar, el Señor les dijo, bueno, ustedes van a orar primero la paternidad de Dios, segundo la santidad de Dios y tercero, conozcan dónde van a vivir. Conozcan dónde va a ser su habitación, qué es lo que los va a regir a ustedes. A ustedes los va a regir la misma ley de acá, con los gobiernos que existen acá limitados, malucos. No, 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 no. Las leyes van a ser totalmente diferentes. Conozca el reino de Dios. Y repito, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz y amor. Y especifica en el espíritu. ¿Están conmigo? Entonces, bueno. Cuarto, en este modelo, dice así, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Según la Biblia tiene esos tres elementos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Con términos, etimológicamente hablando, cuando se habla de que la voluntad de Dios es buena, entonces la gente dice, ay, se imaginan a Dios así. Bueno. Cuando es agradable, se imaginan que es beneficiosa. Y cuando dicen que es perfecta, se imaginan una cosa así como una regla, ¿cierto? Pero resulta que la voluntad de Dios es buena porque busca el beneficio de nosotros. Ahí vamos bien, ¿sí o no? Agrada, pero no es porque nos tenga que agradar a nosotros, porque es la voluntad de quién. Entonces hay que buscar ese el agrado a Él. Entonces cuando yo digo, uy, es agradable, ¿a cuántos muchachos les gustan las fiestas? Ay, qué fiesta tan bacana, qué tal. Entonces creen que lo que le agrada a Él, su estado de ánimo es lo que le va a agradar. No, el estado de ánimo de Dios es diferente al estado de ánimo de nosotros. En el cielo se hace la voluntad de Dios, sí o sí. Tan se hace la voluntad de Dios que Satanás, el Señor lo reprenda, le quiso armar una fiesta al Señor y el Señor le dijo, aquí ni siquiera admito un poquitico de desorden. Traque, se me fue. Ni siquiera un poquitico de desorden. Y allá es donde está la gracia en pleno, porque es donde está Dios en pleno. Imagínate, estando la gracia en pleno, y me dio un desordencito chiquito y acabó hasta con el nido de la perra. Se fueron. ¿Me explico? Cuando se habla de perfección, no quiere decir que ya está terminada. Entonces, la voluntad de Dios es que es buena porque en su condición busca el bien. Es agradable porque a Dios le gusta esa inclinación a la bondad, al amor, eso es lo que es Él. Y cuando dice que es perfecta, es porque lo de Dios, ¿cómo es? Es proceso. Diga conmigo, son procesos. Perfecto no es que ya está terminado, acabado, no. Perfecto, recuerden que la palabra perfección es
Cuando está listo para, capacitado para. O sea, está perfecto. Es cuando, voy a colocar un ejemplo que todo el mundo conozca. Pintura, ¿cierto? La pintura en sí es espesa. Le echan agüita y empiezan a batir. Cuando ya quedó en el punto perfecto, ahí sí se puede empezar a ¿qué? A pintar. No quiere decir que la pintura ya estuvo lista. Ah, ya la pintura está lista, ya la casa quedó mela. No. La pintura está en un momento, en un punto donde está perfecta para poder hacerle. ¿Sí me va a entender? El reino de Dios es similar. Dios quiere qué hacer con usted y conmigo. Procesarnos, y a veces ese proceso nos duele. ¿Y sabe por qué nos duele ese proceso? Porque estamos distantes de la relación con el reino. ¿Listo? Volvemos a caer en lo mismo. Dice, Padre, el pan nuestro de cada día. Cuando yo empiezo a entender, a aprender a orar, la provisión de Dios va a venir ¿cuándo? Cada día. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A cuánto les gusta la provisión diaria? A mí me encanta el modelo que el Señor utiliza, la congruencia bíblica. El pan nuestro de cada día. Si usted lee esto, lo va a remitir inmediatamente para el Éxodo. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, el maná, el que es esto, no era, ay, vamos a mercar maná para 8 días. No, era diariamente que salía la ración. El Señor no les decía a ellos tacañamente, bueno, coja de a libra para cada uno. El Señor dice en el texto literalmente, cada uno coja lo que crea que se va a comer. Si usted tenía 70 libras de maná y se los podía comer, péguele. Lo que no se podía, ¿recuerdan lo que estábamos hablando? Que nosotros vivimos bajo una ley. ¿La ley de la qué? No se preocupe, no se preocupe por el mañana. ¿Cuántas veces uno es desesperado por el mañana? ¡Ay, mañana! Ay! ¿Y qué va a hacer si mañana? Se les podría. Quienes desconfiaban de Dios, se les podría el maná. Cogían más. Entonces a mí me gusta mucho, esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero maná abundante para mí. Yo no le digo, ay Señor, el pan nuestro humildemente, como me enseñaron a pedirle el pancito para el día. No, yo le digo así, yo quiero unas 3 o 4 libras de maná. No tenemos paz. Ajá. Me estoy moviendo porque recuerden que si ustedes quieren ver qué pasa con estos silencios míos, venga para acá, venga para transformación. Me muevo es para que no piensen que está tildada la ligada al reino y a la provisión diaria. Ajá. Cuando yo no descanso en la voluntad de Dios, cuando no creo en que el cielo es el que domina, entonces quiero dominar yo. Entonces por eso quiero establecer mi reino. Quiero establecer mi reino. Yo soy el que quiero dominar, yo soy el que quiero decir, yo soy el que quiero que se haga. Quiero ver la nevera llena para sentirme con provisión. Estoy bien y se relaja. Muy bien, para ir terminando.
El pan nuestro, dánoslo de cada día, dánoslo hoy, ¿cierto? Dice, perdona perdona nuestros pecados. ¿Dónde es que dice? Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. El pecado, póngale pues cuidado, la falta de perdón es una deuda. El mal manejo de las relaciones es una deuda. ¿Cómo comienza el Señor Jesús diciéndole a los discípulos? Enseñándoles a orar. Hay que tener una buena ¿qué? Con Dios. Entonces vuelvo a repetir lo que he enseñado muchas veces. La cruz tiene un significado. Es el restablecimiento de las relaciones entre Dios y el hombre. Eso significa el palito vertical. Y el palito horizontal, donde el Señor fue crucificado, es el restablecimiento de las relaciones entre el hombre y el hombre. A través de Cristo me relaciono nuevamente como debe ser entre Dios y el hombre. Y a través de Cristo me relaciono como debe ser entre el hombre y el hombre. Esta semana, hace como 15 días, una persona muy allegada a nosotros me dijo que me amaba porque yo era su prójimo y que ella amaba a su hija porque era su prójimo. A través de Cristo se puede hacer eso. Porque el Señor dice, una buena excusa, el Señor dijo, usted tiene que amar aún al que le aborrece. A través de Cristo sí. Entonces aquí dice que cuando yo no tengo buenas relaciones con la gente, ¿cómo estoy con esa persona? Ah, eso es muy aburridor. Ahí yo por ahí tengo una deudita y entonces me llaman del ya ese póngale pues cuidado que yo tengo una deudita. Yo tengo una deudita. Y entonces cuando yo veo a la persona que leo digo, ay, Señor, perdóname porque yo le voy a perdonar la boba. Una deuda que, claro, póngale pues cuidado, cuando hay una mala relación con alguien, uno cómo está con esa persona, está bien. Es más, una vez alguien se me hace, a mí no me olvida, voy a contar dos cositas rápidas. La primera, iba yo saliendo de la iglesia y yo escuché unas chanclitas que corrían detrás de mí. Y una persona llega y me coge el brazo y me voltea y me dice, Alexander, usted a mí no me gusta. Yo le dije, ay Cecilia, gracias a Dios porque usted a mí tampoco. Yo no le caía bien a esa persona. Y ella, ¿qué pasaba conmigo y ella? Yo era la fijación de ella. Todo lo que yo hacía, a ella le chocaba. Todo lo que yo hacía, a ella le disgustaba. Es más, escribía, tal día dijo tal herejía, tal día se comportó de tal forma. ¿Sí? Eso le dije yo una vez, parce, yo creo que si yo le gusto a usted. Usted está tragada de mi berrionda. Cuando eso ocurre, entonces, ¿quién es el que está mal? Porque tiene una deuda. Le debe. Siente que... Exactamente. Le dice algo. El otro fue que alguna vez alguien me dijo, definitivamente yo a usted no ni lo soporto. Y yo le dije a esa persona, qué raro, porque yo me acuerdo de usted cuando lo veo. Viejo, por eso es que me choca. ¿Quién era el endeudado, yo o él? Él. Y uno lo veía predicando. Y mensajes poderosos. Hasta que un día yo le dije a él, utilizando este texto como base, le dije, ¿usted cómo va a proclamar el reino y decir y hablar del perdón si usted tiene una deuda conmigo? Usted a mí no me ha perdonado. Por eso, él sentía que yo tenía una deuda con él. Pero ¿quién es el del problema? ¿Cierto? Entonces, cuando yo estoy mal, ¿quién es el del problema? Yo tengo una deuda. ¿Con quién tengo una deuda? Yo tengo una deuda con Dios, porque yo le estoy diciendo a él, perdóneme, Señor, el pecado. Pero no le perdono al otro lo que yo creo que el otro me hizo a mí. Me debe. Mi esposa tuvo un mensaje muy bonito, que yo siempre lo recomiendo. Se llama el perdón, una necesidad diaria. Yo siempre, si usted quiere conocer ese mensaje, yo lo voy a montar en YouTube y se lo voy a enviar. Es un excelente mensaje. Termino con esto. El perdón entonces establece que es parte del reino, es parte de la voluntad de Dios, es parte de la paternidad de Dios. El perdón es el fundamento por donde Cristo se mueve. Y termino con esto, cuando dice, no nos metas en tentación. Nos han vendido la idea de que a nosotros Dios es el que nos pone en pruebas.
Ay, el Señor le va a colocar a usted ese camino así bien, bien duro para que usted... No, 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 no. Eso es un concepto equivocado. En la interpretación, lo que pasa es que como nosotros leemos es una interpretación, no el texto original. Cuando dice en el texto original, le está diciendo el escritor Lucas, está diciendo que el Señor transmitió la siguiente idea. Cuando venga por favor la prueba, no nos deje en ella. Ayúdenos a pasar el examen. ¿Una prueba qué es? Un examen. Entonces, la interpretación, que aquí hay un error de interpretación, es el siguiente. Cuando yo esté en la prueba, no me deje en ella. ¿Tiene congruencia, sí o no? No me deje en esa prueba. Que cuando yo esté en ese examen, Señor, Padre, Papá, el reino de Dios está en mi vida. Yo quiero estar con usted, yo perdono, yo hago lo que sea. Cumplo el propósito, cumplo el plan, todo lo que tengo que hacer. Entonces, por favor, ¿qué haga con esa prueba? Entonces, cuando le dijeron al Señor, enséñanos a orar, el Señor les dijo, bueno, yo les voy a enseñar que Dios es su papá, que Él es santo y ustedes tienen que ser santos, que el reino se tiene que establecer, que hay que hacer la voluntad de Dios, que la provisión de Dios es permanente, que el perdón es la autopista por donde Dios se mueve y que el examen lo pasamos cuando estamos en relación con el Padre. ¿Están conmigo? Tan sencillo que es. Obvio. Sáqueme, enséñeme a salir de ella. O sea, sí, créalo. El examen es muy fácil. En la universidad, cuando tú estabas estudiando, ¿qué te decían? Bueno, ya aprendiste acerca de las ISO. Revisión de los sistemas de seguridad de un empleado. ¿Cuáles son? Tenían que probar que usted aprendió. Si no aprendió y le faltó, es que falta la línea de seguridad para que no se caiga de alturas. ¿Qué va a hacer el profesor? Mi hija tiene que volver a hacer el examen porque se le olvidó decir la línea de seguridad. ¿Sí me explico? El examen con Dios es así. Él qué hace contigo y qué hace conmigo. Él te dice, bueno, estás en un proceso. ¿Ya perdonaste? Sí, señor. Bueno, vamos a mirar si es verdad. Pricky le pone a la persona de frente. Y entonces dice, sí, ya lo perdoné. Pero no olvido. No olvido, no perdonó. Perdonar es recordar sin dolor. Ya. Vamos a orar a Dios. Y recuerde pues, mi querido hermano, mi querida hermana, que este es un espacio para usted y para mí. Que Dios nos ayude mucho. Ojalá este mensaje le haya servido. Recuerde que el Padre a usted y a mí nos ama tanto que mató a Jesucristo para que nos pudiéramos acercar a Él. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres quien restablece las relaciones. El fundamento de las relaciones eres tú. El fundamento, Dios mío, de la vida eres tú, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a vivir conforme a tu propósito, a vivir conforme a tu palabra, Señor. A vivir conforme a lo establecido en el reino para nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hoy podemos y tenemos el privilegio delante de ti, Dios mío, para poder presentar nuestras peticiones. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 18, dice que debemos orar y rogar todo el tiempo. Y por todos, dice en el libro de Colosenses, por todos. Hoy presentamos la vida de cada uno de los miembros de esta congregación en el nombre de Jesús. Hoy presentamos la vida de cada uno de nosotros delante de ti, Dios mío, para gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. De una manera muy especial, Dios mío, yo quiero por favor, Señor, sabiendo que tú oyes nuestra oración, en tu palabra dice que desde el momento en que disponemos nuestro corazón para orar, Señor, tú escuchas nuestra oración. La respuesta viene.